Es el gran problema que yo cuando asumí lo de Toá especialmente lo estudié a fondo. Lo estudié a fondo, porque creo que ese es el peligro. Porque nosotros vivimos y entonces un régimen presidencial, o sea que los ministros permanecen en sus cargos mientras cuenten con la confianza del presidente de la República. Ese es el principio básico. Ahora, el régimen parlamentario es que los políticos por un voto de confianza, o los ministros, pueden ser eliminados por un voto de confianza, por un desacuerdo de su línea política, cosa que no es posible dentro del régimen presidencial. O sea, en el régimen presidencial para destituir a un ministro debe de acreditarse una causal de acusación constitucional, que no debe ser propiamente un delito, porque no es necesario que sea un delito. Basta que sea una infracción constitucional a la ley y todo. Entonces, ahí hay un matiz. Si uno está criticando la política o si está criticando actos. Voy a ir a Toá. José Toá y el ministro del Interior tenían una política de orden público. Y eso se puede aplicar en cualquier momento. Entonces, uno no puede acusar al ministro porque tenga una política de orden público más liviana en este sentido, más condescendiente. Eso no. Lo importante es si con su política está cometiendo algún delito constitucional, alguna infracción de ley. Entonces, yo lo que planteé, entonces, la acusación, ponte tú, que existían grupos armados ilegales. Entonces, yo me preocupé de acreditar bien todas estas circunstancias y de hecho para que un grupo sea un grupo armado ilegal tenían más de 10 personas y armados de armas contundentes, qué sé yo. Así decía el Código de Justicia Militar. Entonces, bueno, a través de la investigación se lograron acreditar estas cosas. Entonces, yo estudié esto a fondo, porque esta institución nace del impeachment, que es una institución inglesa en que la Cámara de los Lores en Inglaterra podía resolver un problema con relación a una infracción constitucional y condenar a una persona. En Inglaterra hay un gobierno parlamentario. Entonces, en la medida que antes que existiera el gobierno parlamentario como gobierno parlamentario, no había que ir a ese tipo de acusaciones. Entonces, bastaba acusar que el Senado configurara una figura delictiva para que pudiera producirse el hecho. Entonces, Chile siguió los términos de la Constitución de Filadelfia, de Estados Unidos. Entonces, que el Senado podía configurar, y así está dentro de la historia. Todo esto lo estudié muy bien. Entonces, había que el Senado soberanamente juzgaba en conciencia, y resolvía sobre el problema. O sea, la acusación nacía en la Cámara de Diputados. Uno tenía que fundamentarla bien, pero el Senado conocía en conciencia y en pleno, en sesiones continuadas. Bueno, y ahí resolví en conciencia y el voto en conciencia. Entonces, bueno, yo ejercí, como te digo, eso con plenitud y en esa acusación me preocupé de configurar perfectamente las infracciones constitucionales del caso. Pero había un vacío que fue el descrédito, que ya ese vacío venía desde el tiempo de Ibáñez. Porque una vez que se destituía al ministro, pasaba eso a la justicia penal por si había o no delito penal. No era necesariamente necesario que fuera delito propiamente tal. Pero, y
el problema que no estaba no estaba resuelto era que se pudiera renombrar al ministro en el cargo o en otro cargo. Entonces Allende usó un subterfugio porque hizo un enroque que fue tremendo. Porque mira el desafío al Parlamento. Nosotros destituimos a Toá como ministro del Interior por el acuerdo del Senado. Y acto seguido lo nombró comandante, lo nombró ministro de Defensa. Tanto eso fue una agresión al Parlamento en forma grave. Entonces yo me recuerdo que Renán Fuentealba, te digo yo, era presidente del partido, y lo invitaron a recibir el almirante Latorre a Coquimbo, que venía desde Suecia, y no quiso ir. ¿Por qué? Porque había sido agraviado el Parlamento. Y lo invitó el comandante González, creo que era, no sé, me acuerdo cuál era el comandante, el jefe de la Armada. Y no fue, porque realmente, entonces, fue una cosa de despropósito, tú de haber nombrado a este ministro destituido, nombrarlo después. Y entonces también ahí, ves tú, un mal uso, porque Allende usó a las Fuerzas Armadas para presionar sobre el Congreso en cierta medida. Esto no lo digo yo, lo dijo don Patricio Elwin en un artículo en el Mercurio, que había habido el gobierno, cuando nombró gabinetes militares, que los tuvo muchos, en el fondo estaba presionando un poco contra la labor del Congreso.